Durante muchos años, las personas con discapacidad fueron uno de los sectores de la población más olvidados en materia de derecho a la comunicación. Al ser una minoría, no se tenía presente a este grupo de personas como sujetos a los que se debía garantizárseles los mismos derechos que al resto de las audiencias. Por fortuna, esto ha cambiado, y actualmente en México contamos con un marco normativo que reconoce los derechos de las audiencias con discapacidad. Esta población no puede quedar fuera del derecho a acceder a la información, al entretenimiento o a cualquier otro contenido que esté disponible en los medios de comunicación, aun cuando requieran de los mecanismos que les permitan tener acceso a los contenidos audiovisuales de manera particular. Frente a esta realidad, el Instituto hace público el presente estudio, mediante el cual se buscó tener un acercamiento a la relación que tienen estas audiencias con los medios de comunicación, las TICs, y conocer cómo se conciben representados en los contenidos audiovisuales. Además, se indagó sobre la manera en la que estos sujetos han sido representados en distintos programas de televisión. Para tales efectos, el estudio contó con dos metodologías. La primera fue abordada de forma cualitativa mediante la participación activa de las audiencias con discapacidad. Y en la segunda se analizaron distintos programas televisivos en los que se han incluido personajes con alguna discapacidad para conocer qué tratamiento se les da. Comenzaremos hablando de la sección cualitativa. La metodología persiguió un objetivo principal: conocer la relación y apropiación que tienen las audiencias con discapacidad visual y auditiva de los diferentes medios de comunicación masiva. Para ello, se utilizaron dos técnicas de recopilación de información. La primera fue la realización de grupos de enfoque. 10 con personas con discapacidad visual, 10 con personas con discapacidad auditiva y 2 con especialistas en accesibilidad y discapacidad. La segunda técnica utilizada fue entrevistas a profundidad, con personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva y con especialistas en accesibilidad y discapacidad. Finalmente, es importante mencionar que el trabajo de campo se realizó en 5 entidades de la República Mexicana, las cuales se eligieron de tal manera que fuera posible contar con la participación de audiencias tanto de diferentes zonas geográficas como de distintos estilos de vida. Es por ello que se contó con la participación de personas de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la selección procuró abarcar plazas en las que existieran redes de personas con discapacidad previamente definidas para asegurar su participación en el estudio, ya que, al ser el único en su tipo, no existen referentes ni fórmulas de contacto preestablecidas. De esta forma, las presentaciones de los resultados del estudio cualitativo se exponen a partir de las 3 grandes dimensiones que lo conforman. El primero se refiere a la experiencia que las personas con discapacidad tienen con los medios y contenidos audiovisuales. El segundo aborda la percepción de la representación que se hace de ellos en los contenidos. Y finalmente, se detalla el uso que las personas con discapacidad hacen de las tecnologías de la información y la comunicación. Cabe destacar que los hallazgos se presentan diferenciados por el tipo de discapacidad de los participantes. Comencemos con lo recabado a partir de los testimonios de las personas con discapacidad auditiva. La televisión, y sobre todo, el Internet, son los principales medios de consumo de contenidos, lo anterior mediante el uso de la vista, la cual posibilita la decodificación de los mensajes transmitidos a través de imágenes, señas y textos.
Previo al inicio de sus actividades cotidianas, los participantes mencionaron que suelen consumir noticiarios para informarse, sobre todo porque incluyen intérpretes de lengua de señas mexicana en algunos de ellos. Asimismo, mencionaron una diversidad de géneros que son de su agrado, entre los que destacan deportes, telenovelas, películas, series, concursos, etc. No obstante, señalaron preferir las noticias, los programas de variedades y los documentales, ya que son muy descriptivos, lo que les ayuda a comprender mejor las temáticas, además de ser una fuente de información de los acontecimientos más relevantes del país y del mundo, así como de conocimiento y entretenimiento. Pese a ello, dijeron que su consumo presenta una limitante, ya que la mayoría no son accesibles para ellos, es decir, no cuentan con intérpretes de lengua de señas mexicana o carecen de subtitulaje oculto. Y, aunque refieren que actualmente algunos programas televisivos sí incluyen subtítulos, consideran que la calidad es deficiente, ya que son muy pequeños o no concuerdan con las escenas debido a que están desfasados respecto a la acción. Por esta razón, usan el Internet para buscar contenidos y usarlo como sustituto. A partir de lo anterior, existe un sentimiento de insatisfacción con respecto de la televisión. Dicho descontento no solo se relaciona con la falta de intérpretes y subtítulos, sino también con la ubicación inadecuada del recuadro de intérprete y con la necesidad de que sea más grande para poder visualizar adecuadamente la lengua de señas mexicana. Igualmente mencionaron la falta de concordancia entre lo que expresa el intérprete y lo que sucede en pantalla. Es decir, señalaron como un problema a resolver la mala calidad de la traducción y la baja cobertura de la programación con traducción simultánea. Así, aunque tienen críticas respecto de la accesibilidad, mencionaron como algo positivo la existencia de estos mecanismos que no solían existir en el pasado. Por otro lado, para hablar de la representación de las personas con discapacidad auditiva en los contenidos, los informantes mencionaron sentirse excluidos e invisibilizados en los medios, sobre todo cuando parten de su propia discapacidad como punto de comparación, es decir, no suelen verse representados en los medios. Señalan que su participación es marginal, ya que se limita casi exclusivamente al intérprete de lengua de señas en los noticiarios. También consideran que los medios continúan reproduciendo una imagen estereotipada que estigmatiza a las personas con discapacidad auditiva al asociarlos con una incapacidad comunicativa e inmadurez intelectual. Es por ello que la falta de espacios de inclusión de personas con discapacidad auditiva los lleva a carecer de referentes en los medios. En este sentido, consideran que, para una adecuada representación de las personas con discapacidad auditiva en los medios, es necesaria la promoción de términos incluyentes que respeten las diferencias de las diversas identidades que integran a la comunidad sorda. En lo que respecta al uso de tecnologías de la información y comunicaciones, el uso de Internet por parte de las personas sordas es principalmente para comunicarse con sus familiares y amigos. Las redes sociales juegan un papel medular en su vida, ya que mediante ellas se facilita la socialización con otras personas, particularmente aquellas pertenecientes a su comunidad. Por otra parte, el uso de Internet les permite mantenerse informados de lo que pasa a su alrededor, es decir, es su principal vía de consumo de noticias. Facebook y WhatsApp son las aplicaciones más utilizadas. La primera para socializar y obtener información, la segunda para comunicarse. Twitter, Instagram y Snapchat complementan la función de Facebook, ya que la utilizan para buscar noticias y socializar. Por su parte, YouTube es usado con fines de esparcimiento, diversión, aprendizaje de cosas nuevas y obtención de información mediante lengua de señas mexicana, al igual que Netflix, ya que muchas de sus producciones cuentan con subtitulaje para sordos.
Cabe destacar que su aprendizaje respecto al uso de TICs se dio a partir de familiares y amigos, seguido de un ejercicio autodidacta y, en pocas ocasiones, a través de cursos y talleres. Finalmente, las personas sordas opinan que Internet es accesible, sobre todo con las aplicaciones que utilizan. Ahora bien, con respecto de las personas con discapacidad visual, su acceso a los contenidos se da a través del oído, mediante la narración de lo que se está transmitiendo. Es por ello que utilizan la radio como su principal medio de consumo de información, ya que se basa en descripciones verbales sobre los acontecimientos y contenidos que se ofertan. Entre los contenidos que prefieren consumir se encuentran los noticiarios, debates, telenovelas, películas, cómicos, así como documentales con temas de naturaleza, ciencia, tecnología, historia, entre otros. Su exposición a estos contenidos es principalmente por las mañanas, para estar informados, y por las noches, al concluir su jornada cotidiana. En algunos casos, mencionaron sentirse insatisfechos con la televisión debido a la escasez de contenidos con audiodescripción, mecanismo que les permitiría conocer lo que se presenta en pantalla. En el mismo sentido, las guías de programación también limitan su consumo, debido a que no son accesibles y cambian constantemente de formatos, para lo cual desearían que se simplificaran, estandarizaran y se hicieran más permanentes las interfaces de los menús, guías de programación y de los canales. Entre los informantes que mencionaron haber dejado de usar la televisión, lo hicieron para cambiarse a plataformas que sí cuentan con accesibilidad, como es Internet. Por ello, concluyen que actualmente la televisión no los considera como posibles consumidores de contenidos y sugieren que se amplíe la implementación de la audiodescripción para darle acceso a los contenidos a personas con discapacidad visual, ya que por ahora se restringe a algunos contenidos de sistemas de televisión de paga o de contenido audiovisual bajo demanda. Sugieren que se hagan programas audiovisuales con diálogos más descriptivos y versiones sonoras de contenidos audiovisuales. Si bien opinan que la televisión no transmite contenido educativo, señalaron que este medio podría servir para sensibilizar y concientizar a la población acerca de las personas con discapacidad. De la misma forma que con la discapacidad auditiva, la representación de personas con discapacidad visual sigue reproduciendo contenido estigmatizador. Dicha representación se da a través de la construcción de una identidad que denota debilidad, dependencia, carencia de autonomía, incapacidad y enfermedad. Así también, mencionan que sería preferible que se transmitiera contenido sensibilizador e informativo con respecto a la discapacidad, en lugar de los dramas y programación humorística que tiende a mofarse de su condición. Para lograr lo anterior, este grupo refiere que es necesaria la participación directa de las personas con discapacidad visual en medios y contenidos. Por ello, piensan que tanto en radio como en televisión se debería promover la concientización de la sociedad sobre este grupo poblacional, lo cual permitiría cambiar la imagen de dependencia que suelen proyectar de las personas con discapacidad. Con respecto al uso de dispositivos para acceder a Internet, señalaron que les brinda posibilidad de informarse respecto de los temas de su interés. Es por ello que las personas ciegas prefieren su uso para aprender y buscar materiales de lectura. Esto es posible gracias a las herramientas que existen para lectura de textos. Sin embargo, la publicidad intrusiva tanto en las páginas de Internet como en las aplicaciones obstaculizan su adecuado funcionamiento. En general, el uso de las TICs por parte de la comunidad ciega se da a lo largo del día como apoyo para realizar sus actividades cotidianas, es decir, resulta una herramienta básica para llevar a cabo tareas escolares o actividades relacionadas con su trabajo. Asimismo, utilizan los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Messenger o Telegram para comunicarse a través de mensajes de voz.
Facebook y YouTube son utilizados con fines de esparcimiento y diversión. Esta última también les sirve como plataforma para adquirir nuevos conocimientos mediante el consumo de audiolibros. Con respecto al aprendizaje de este tipo de herramientas y plataformas, lo han adquirido primordialmente a través de escuelas y cursos especializados. En general, acorde a lo que comentaron los participantes con discapacidad auditiva, las personas ciegas consideran a Internet como un medio accesible. No obstante, los costos que implica y a la cobertura que tiene el país son percibidos como limitantes. Respecto a la segunda parte del estudio, el análisis de contenido, la metodología se basó en el objetivo de describir tendencias en el contenido de las comunicaciones al momento de hacer representaciones de la discapacidad. Así, el diseño del análisis se realizó en dos vías: pragmática, considerando la producción de efectos, y semántica, sistematizando los significados. Para el análisis de contenido audiovisual, se recurrió a la unidad inmediata que fue el capítulo para posteriormente definir, con base en sus similitudes, las concurrencias que ayudaran a explicar la representación de las personas con discapacidad. Esto aunado a una perspectiva integrada del discurso desplegado, de las actitudes hacia las personas con discapacidad y el contexto en el que se desarrolla. En total, se revisaron 33 episodios de 12 programas televisivos que, a su vez, pertenecen a 10 géneros programáticos. La selección de estos programas y episodios se realizó a partir de una investigación de gabinete, la cual priorizó la inclusión de contenidos de distintos géneros televisivos, tanto de producción nacional como extranjera. Así también, se procuró que dentro de los seleccionados existiera representación de los distintos tipos de discapacidad y que se incluyeran programas tanto de ficción como de situaciones de la vida real. Dichos programas fueron la caricatura South Park, la caricatura Will, La Voz México, La Rosa de Guadalupe, Quipatla, Plaza Sésamo, Enamorándonos, Agenda Discapacidad, Viaje Todo Incluyente, Malcolm el de en medio, Diálogos en Confianza y Sin tu mirada. Finalmente, para la codificación de los hallazgos se utilizaron 4 criterios. El discurso, en el que se revisaron las imágenes y los enunciados incluidos en los programas. Pragmático, analizando si el trato que se les da a los personajes con discapacidad es desde una postura estigmatizadora o lo es de forma incluyente. Descriptivo, reconociendo los mecanismos de accesibilidad que se incluye en cada tipo de programa. Y semántico, a partir de los modelos de abordaje de la discapacidad, como el de prescindencia, que relaciona los estados de salud con explicaciones religiosas. El modelo médico, que da un origen científico a la discapacidad, y el modelo social, que tiene como finalidad la inclusión y aceptación de las diferencias en la sociedad. Con base en lo anterior, los hallazgos obtenidos fueron los siguientes. Inicialmente, se encontró que los programas analizados podían clasificarse de 4 maneras distintas a partir de su propósito. Informativos, aquellos relacionados con el modelo social, con la presentación de personas independientes y empoderadas. Educativos, los que son dirigidos para audiencias menores de edad y que utilizan personajes ficticios para dar su mensaje. Humorísticos, generalmente producciones extranjeras en las que se hace burla de la discapacidad, aunque aparezca integrada a la sociedad. Dramatizados, donde se centra la atención en la deficiencia para hacer de la historia de vida una tragedia. Los programas con fines dramáticos y humorísticos tienden a reproducir contenido discriminatorio y estigmatizador sobre las personas con discapacidad.
Aquellos cuya finalidad es educar e informar tuvieron contenido incluyente, sensibilizador y en pro de los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo del programa también se relaciona con la presentación de personajes o personas con discapacidad. En el caso de los programas educativos, fue común encontrar personajes de niños con discapacidad, mientras que en los programas informativos se mostraban profesionistas, activistas y trabajadores con discapacidad. Las personas con discapacidad motriz y visual tienen mayor presencia en los programas revisados. Por su parte, las personas con discapacidad auditiva e intelectual no suelen aparecer a menos que el programa gire en torno al tema. Y las personas con discapacidad mental son inexistentes en las producciones analizadas. En suma, el perfil de las personas con discapacidad dependió principalmente del objetivo que perseguía el programa. En los informativos y educativos, el perfil de los participantes atendía a su formación o rol social dependiendo del tema de cada episodio, pero nunca se relacionó con su discapacidad, sexo o edad, a menos que estuviera completamente justificado por la temática. En cambio, se observó otro tipo de perfil de las personas que participaron en los programas que tenían como objetivo dramatizar la discapacidad. En este caso, las características de las personas invitadas estuvieron más relacionadas con el sexo, la edad y la deficiencia que tenían. La revisión de los programas muestra una tendencia creciente a la participación de personas con discapacidad. De acuerdo con su distribución por sexo, se observa una participación equilibrada. Ello puede considerarse como una buena práctica que probablemente continúe en el futuro con las tendencias de equidad de género. El papel que desempeñaron las personas con discapacidad en las distintas emisiones en general fue primario, es decir, no fueron relegados a solo algunas escenas y tuvieron una participación suficiente en las diversas producciones. No obstante, los avances registrados en algunas facetas, persiste la tendencia a mantener a la discapacidad motriz como representación general de la discapacidad. La diversidad de la discapacidad está poco representada, siendo aquellas personas con discapacidad intelectual quienes aún se encuentran apartadas de la dinámica generada alrededor de la discapacidad. En general, el perfil educativo de las personas con discapacidad que participaron en los programas con orientación educativa o informativa fue de bachillerato o licenciatura, ya sea que fueran aún estudiantes o profesionistas consolidados. Cabe destacar que, en su mayoría, eran personas que conocen técnicamente el tema de la discapacidad, además de estar empoderadas socialmente. En contraste, en los programas dirigidos primordialmente al entretenimiento, humorísticos y dramatizados, participaron personas poco familiarizadas con el concepto de discapacidad y alejadas de las discusiones en pro de los derechos de este grupo vulnerable. Los personajes con discapacidad que aparecen en los programas analizados se pueden dividir en 3 categorías. Personajes irreales como dibujos animados y marionetas, actores sin discapacidad y actores con discapacidad, la minoría. La representación del personaje con discapacidad se asocia más a un hombre que a una mujer, lo que implica un sesgo de sexo. La mayoría de los personajes aparecieron como protagonistas del episodio en el que participaron, mientras que, en menor medida, aparecen como coprotagonistas y únicamente uno como personaje secundario. Los personajes con discapacidad, por lo general, son niños o jóvenes. En el caso de los programas educativos, la edad podría estar justificada, ya que es a niños y a jóvenes a quienes están dirigidos, y, por lo tanto, se busca una empatía generacional con esta audiencia. En el caso de los programas que buscan satirizar o dramatizar la discapacidad, la elección de la edad podría atender más a una percepción
de que niños y jóvenes causan mayor lástima o son más divertidos que los adultos con discapacidad. Estos fueron solo algunos de los hallazgos de este estudio, pero los invitamos a consultar el documento completo en el micrositio del Instituto Somos Audiencias. Instituto Federal de Telecomunicaciones.